Bien, buenos días. Nada, vamos a la última clase del curso. Vamos a analizar los términos que pueden salir en la PAU, aunque ya lo sabemos por el resto del curso que puede salir cualquier tipo de término, de la historia de la filosofía, que quede claro. Pero bueno, yo en la medida de lo posible creo que he puesto aquí algunos de los términos más importantes. Es decir, si yo fuese profesor de filosofía y yo pusiese las pruebas de acceso a la universidad, de la tercera evaluación, si yo fuese la persona que pone el examen, pondría alguno de estos términos. Ya está. Y por supuesto, en nuestro examen saldrá uno de estos términos. Vamos ya a por ellos. Bien, filosofía de la sospecha. Claro, el examen es de un término, no quiere decir que de una palabra, ¿no? O sea, filosofía de la sospecha, ¿vale? Bueno, tenemos un tema entero que se llama filosofía de la sospecha. Entonces, esto no tiene por qué ser un problema para definir, ¿no? La filosofía de la sospecha es un término acuñado por Paul Ricoeur para referirse a la crítica radical de las apariencias y de las estructuras de poder desarrolladas por Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron esto? Fueron los primeros que sospecharon en torno a la razón, ¿vale? En torno a la razón de la ilustración, aquello de que la razón nos haría libres. ¿Os acordáis? Fueron los primeros que empezaron a sospechar de eso. Estos pensadores comparten la premisa de que la realidad y la conciencia humana están determinadas por fuerzas ocultas. Es decir, que los seres humanos no tomamos las decisiones por nuestra razón consciente, ¿no? Sino que hay fuerzas ocultas por debajo. ¿Qué fuerzas ocultas? La ideología, los instintos, los procesos inconscientes, ¿vale? Tanto en Marx, en los instintos en Nietzsche o los procesos inconscientes en Freud, ¿vale? Que escapan de la razón consciente, ¿ok? Frente a esa idea que partía en la ilustración de Descartes, ¿os acordáis, no? De que el ser humano era cuerpo y mente, ¿no? Que existía algo así como la razón autónoma, ¿vale? Pues estos, los tres, atacan esa idea de que existe algo así como la razón autónoma. Es decir, no, la razón está condicionada por la ideología, por los instintos, por el inconsciente, etcétera. Bien, todas estas filosofías de la sospecha cuestionan las narrativas establecidas de la Ilustración, y pretende desvelar los mecanismos subyacentes de la alienación, el resentimiento y la represión que condicionan la cultura y la sociedad. La alienación en la filosofía marxista, el resentimiento en la filosofía de Nietzsche y la represión en la filosofía o en la teoría de Sigmund Freud, ¿no? La cultura como represión del instinto. ¿Ok? Bien. Crisis del proyecto ilustrado. La crisis del proyecto ilustrado, de alguna manera también enlazada con la filosofía de la sospecha de Sigmund Freud, perdón, de Marx, Nietzsche y Freud, la crisis del proyecto ilustrado refiere al cuestionamiento y debilitamiento de los ideales de la ilustración. ¿Cuáles eran los ideales de la ilustración? Recordad esto, yo sé que es una simplificación, ¿vale? Pero Kant, en su texto ¿Qué es la ilustración?, ya nos decía que la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad, ¿vale? Es decir, de alguna manera la ilustración era un proceso de liberación. Bien, el ideal subyacente a la ilustración es que la razón os hará libres. ¿Vale? Es decir, que es la razón lo que ayudará al ser humano a liberarse de las cadenas, de sus cadenas. Y con el paso del tiempo, ¿de qué se dan cuenta de Theodor Adorno y Max Horkheimer? Que la ilustración, como dijimos, que la razón, perdón, es como un cuchillo, que puede servir para poner tostadas, o puede servir para cortar cuellos. Es simplemente una herramienta. Dependiendo de cómo la utilices, puede servir para unas cosas y puede servir para otras. Pero la razón de los seres humanos nos ha llevado a cosas muy buenas, pero también a Hiroshima, Nagasaki,
Auschwitz, los campos de exterminio, la barbarie, ¿vale? Que no eran procesos irracionales, ni mucho menos, eran procesos muy racionales, ¿vale? Por lo tanto, la crisis del proyecto ilustrado refiere al cuestionamiento y debilitamiento de esos ideales de la ilustración, el ideal de la razón como aquello que producirá progreso y emancipación, ¿vale? Progreso y liberación, ¿ok? Filósofos como Adorno y Max Horkheimer en su obra Dialéctica de la Ilustración argumentan que la razón que buscaba liberar a la humanidad en lo que ha derivado al final es en dominio técnico de la humanidad. Dominio técnico. Se domina mediante la técnica a la humanidad, porque se ha impuesto un tipo de racionalidad instrumental, ¿vale? Un tipo de racionalidad que olvida los fines últimos de la humanidad para centrarse única y exclusivamente en el cálculo de optimización, optimización de beneficios, optimización de lo que sea. Por lo tanto, se empieza a tratar al ser humano como un número que se puede optimizar, se deshumaniza, ¿vale? Bien, la razón, como decimos, que buscaba liberar a la humanidad en lo que ha derivado es dominio técnico y racionalidad instrumental que conducen a la barbarie y a la alienación. ¿Ok? Bien. Esta crisis del proyecto ilustrado implica una reflexión sobre la paradoja de que el racionalismo moderno, en lugar de liberar, a lo que ha contribuido es a la opresión y a la deshumanización. Es un cuestionamiento de la posibilidad de alcanzar la autonomía y la libertad por medios exclusivamente racionales, ¿vale? Que era lo que se proponía la Ilustración, ¿vale? Que mediante la razón alcanzaríamos la autonomía y nos liberaríamos, etcétera, ¿vale? Bien. Nihilismo, término del tercer campo temático, término que refiere claramente a Nietzsche. ¿Qué es el nihilismo en la filosofía de Nietzsche? El nihilismo es la desvalorización de los valores supremos. Veníamos de una situación, ya sabéis vosotros, en la que todo se fundamentaba en base a trascendentes, ¿no? No se fundamentaba en base a lo de aquí, sino en base a lo de más allá, ya fuese las ideas en Platón, Dios en el medievo, posteriormente la razón en la modernidad, pero siempre trascendentes, ¿vale? Sin embargo, tras la muerte de Dios, ¿os acordáis? En la filosofía de Nietzsche, tras la muerte de Dios, es decir, Dios era aquello que daba valor a todos nuestros valores, ahora que Dios ha muerto, ¿qué? ¿Vale? Se produce una desvalorización de todos los grandes valores de la cultura occidental. Se pierde valor la figura de Dios, pierde valor la figura de la verdad, pierde valor la figura de la moral, que lleva al final a una crisis de sentido de la cultura occidental. ¿Vale? Recordemos que era una cultura que se levantaba sobre la idea de que existe un más allá, ¿no? Y ahora que Nietzsche denuncia que ese más allá no existe, ¿qué nos queda? Nos queda una cultura nihilista. Nos queda una cultura nihilista en el sentido literal, nihilista. Una cultura que cree en la nada, ¿no? Una cultura que cree en algo que no existe, ¿vale? Que cree en la nada, ¿vale? Claro, esto produce una crisis de sentido de la cultura occidental. Nietzsche identifica dos formas del nihilismo. El nihilismo pasivo, acordaos que en el tema os lo mostraba como, bueno, pues ese pequeño burgués que no se cree nada, pero ahí está poniéndole las bolas al árbol porque esta noche van a venir los reyes, ¿no? O sea, no se cree nada, pero sigue viviendo en el engaño, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más cómodo, ¿vale? Este sería el nihilista pasivo. Resignación ante la ausencia de significado y de sentido, ¿no? Típico de la moral cristiana y de la filosofía de Schopenhauer. Y por otra parte, nos dice Nietzsche que este nihilismo pasivo será el necesario para pasar a la siguiente fase, el nihilismo activo. ¿Quién es el nihilista activo? El que ya se ha dado cuenta de que toda la tradición no tiene sentido, está levantada sobre valores que realmente
no existen, sobre la idea de un más allá, y a partir de ahí se propone la destrucción de este tipo de moral, ¿no? Para empezar a crear algo nuevo, ¿vale? Este sería el nihilista activo, ¿vale? Destrucción creativa de los viejos valores para dar paso a algo, para dar paso a nuevos valores. Para Nietzsche, este nihilismo activo es necesario. ¿Necesario para qué? Necesario para lo que vendrá después, que será el que creará sus valores a partir de sí mismo, el Übermensch, ¿vale? El superhombre. ¿Sí? ¿Os acordáis que en Nietzsche hablábamos de la metáfora de las tres transformaciones? Primero el camello, que lleva a su espalda la pesada carga de la moral tradicional, para dar paso al león, que toma como misión la destrucción de toda la tradición precedente, y esto dará paso al niño, es decir, aquel que crea sus valores a partir de sí mismos, como en un juego. ¿Ok? Bien. Para él el nihilismo es un estadio necesario, pero peligroso si se estanca. Puede derivar en decadencia. La cultura occidental como una cultura decadente, ¿no? Que no cree en nada. ¿eh? La superación de esta decadencia exige la trasvaloración de todos los valores. Aquí se refiere claramente a Platón. Vivimos en una cultura que partió de la moral socrático-platónica, ¿no? Que establece que existen dos mundos, el de las apariencias, que es el mundo erróneo, y el inteligible, el de las esencias, que se supone que es el verdadero mundo. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que pretende Nietzsche? Lo que pretende Nietzsche es la historia de la cultura occidental, es la historia de un gran error, de ese gran error, de inventar que existe otro mundo, además del mundo sensible. Pues lo que pretende ahora es darle la vuelta a ese error, ¿vale? Con la inversión del platonismo, la transvaloración de todos los valores. Donde Platón dijo bueno, hay que poner malo, donde Platón dijo malo, hay que poner bueno, ¿vale? Y esto a que dará paso al Übermensch, al superhombre, el que crea su propio sentido más allá del bien y del mal. Bien, situación. En la filosofía de Simone de Beauvoir, aquí lo hemos visto en clase, ¿ok? En la filosofía de Simone de Beauvoir, el término situación es fundamental, ¿vale? Es central para entender la condición humana desde el existencialismo y el feminismo. Ya decía, como antecedente incluso del existencialismo, nuestro querido Ortega y Gasset en España, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Una de las frases más famosas de Ortega y Gasset, que luego recogerá Heidegger en Alemania y nos hablará del ser ahí, del ser ahí. No se es un sujeto en abstracto, siempre se es un ser ahí, arrojado en el mundo. Tú has nacido, te han tirado aquí en el mundo, tú no lo has elegido, apareces aquí, pero no apareces en abstracto, apareces en concreto. ¿Vale? Apareces en un sitio que tiene un lenguaje, que tiene una cultura, que tiene unas circunstancias. Es decir, no, ¿me entendéis? O sea, pues tú eres pues un español o española y has nacido en Elche en tal época y entonces pues piensas como los de aquí, ¿vale? Por lo tanto, es importante para el existencialismo, de raigambre heideggeriana, entender que hay unas condiciones en las que se produce la existencia, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a traducir al feminismo Simone de Beauvoir como la situación. ¿Cuál es la situación de la mujer? Es decir, ¿cuáles son las condiciones en las que estas mujeres vienen a la existencia? ¿Vale? Entonces, esa situación pues ya es una serie de roles, lo que se entiende que es la esencia de la mujer, etcétera, etcétera. La legislación alrededor, las costumbres, las tradiciones, es decir, todo eso que presiona a la mujer de una manera determinada en una época determinada, ¿vale? Eso es la situación. El conjunto de condicionamientos históricos, sociales, culturales que tienen las mujeres. Y los hombres, que los tienen todos, que quede claro. Pero en este caso, el de Simone de Beauvoir son los inicios del feminismo, ¿ok? Bien, el término situación es central para entender la condición humana desde el existencialismo,
Toda existencia se produce ya dentro de unas condiciones, una situación y concretamente del feminismo, que es la situación en la que están las mujeres siempre, de facto, ¿vale? Beauvoir retoma la idea de Sartre de que el ser humano está condenado a ser libre. Recordar que esta es la idea del existencialismo. Somos libres y además no podemos dejar de serlo. Estamos condenados a ser libres. Incluso si tú quieres no elegir y formar parte de los borregos, decíamos, es una elección propia, ¿vale? Que formas parte de los borregos. Por lo tanto, mujer no se nace, se hace, nos dice Simón de Beauvoir. Todos nacemos sin esencia y tenemos que elegir. ¿Vale? Y a través de nuestras elecciones se va creando lo que vamos a ser. Y una de dos, o eliges, o tomas tú las riendas de tu vida, o eligen por ti. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, el ser humano está condenado a ser libre, pero enfatiza que esta libertad, nos dice Simón de Beauvoir, no es una libertad en abstracto. Se ejerce siempre dentro de unas condiciones concretas, que es la situación. ¿Vale? Históricas, sociales, corporales y culturales, que la limitan y definen. Es decir, una persona, una mujer en concreto, que estamos hablando del feminismo, no puede elegir lo que quiera de manera absoluta, sino que naces ya en una situación y en unas condiciones concretas. Claro, vosotros ahora podríais pensar, ¿esto es una teoría determinista? Es decir, no es determinista en Simón de Beauvoir, ¿vale? Pero lo que está claro es que no se puede pensar en la mujer en abstracto. Hay que partir de cuál es su condición concreta, en qué momento vive, cuáles son los condicionamientos históricos, culturales, a partir de los que ella puede tomar elecciones. A día de hoy puede tomar unas elecciones que no podía en el siglo XIII, pues eso es evidente. ¿Vale? Bien. Para Beauvoir, la situación no es un determinismo, sino un marco de posibilidades que puede ser trascendido mediante la acción y la toma de conciencia, ¿vale? No es determinista. ¿Por qué? Porque si pensamos la fotografía de la derecha, ¿vale? Dices, vale, esa es la situación en la que nacemos. Estos son los roles que se nos marcan desde pequeños. ¿Quiere decir que no los podemos cambiar? Claro que las podemos cambiar, pero para cambiarlo hace falta acción y toma de conciencia. Bien, en el segundo sexo analiza cómo las mujeres han sido definidas por su situación. Han sido definidas por los roles, los estereotipos, la opresión que se ha ejercido sobre ellas. Pero insiste en que pueden superar esa inmanencia, ¿vale? Pueden superar la situación de hecho, ¿vale? Inmanente, la pueden trascender, ir más allá de la situación que les ha tocado vivir, ¿vale? Pueden superar la inmanencia, la vida pasiva, mediante la libertad auténtica. ¿Cuál es la libertad auténtica? La de elegirse ellas a sí mismas, hacer ellas con su vida lo que quieran, ¿vale? Así la situación es tanto una limitación, por un lado, como un punto de partida, ¿para qué? Para la liberación, ¿vale? Para la emancipación. Desarraigo. El desarraigo es un concepto central en la filosofía existencialista. Desarraigo, como bien dice etimológicamente la palabra, es perder las raíces, ¿vale? Y es la versión existencialista del concepto de alienación en Marx, ¿vale? ¿Qué significaba la alienación en Marx? Por ejemplo, decía Marx, ¿no? El artesano no estaba alienado. ¿Por qué? Porque el artesano, bueno, hacía una cesta de mimbre y era el fruto de su trabajo. La cesta era suya, la entendía como suya, además la vendía, comerciaba con ella, los beneficios repercutían en él, ¿no? Es decir, era un proceso, entre comillas, muy sano del trabajo. Sin embargo, llega el capitalismo, te ponen en una fábrica, en una línea industrial, a clavar un clavo, ¿no? O sea, no sientes el producto final como tuyo de ninguna de las maneras, ni siquiera lo has planeado tú, estás clavando un clavo, pero es que los beneficios de este zapato tampoco van a revertir en ti, ¿no? Por lo tanto, hay un proceso de alienación, ¿no? Hay un proceso de extrañamiento entre el trabajador y su propio trabajo, ¿vale? Se siente alienado, no se reconoce en su trabajo, no se
no se realiza como persona en su trabajo, que es donde se supone que se debería realizar, ¿vale? Bien, este concepto que entendemos todos de alienación en Marx, que era respecto del trabajo, Simone Weil lo hace extensivo ya a toda la existencia, ¿vale? Es decir, desarraigados, que hemos perdido nuestras raíces, ¿vale? Eh, a ver qué pasa en la pantalla, no sé qué pasa. El desarraigo es un concepto central en la filosofía existencialista y en la crítica social contemporánea, utilizado para describir la experiencia de la pérdida de conexión con las raíces culturales, sociales y personales que dan sentido a la existencia humana, ¿vale? Démonos cuenta, ¿a, a qué nos referimos con pérdida de conexión? Imaginad una tribu, ¿vale? Una tribu en África que todos tienen las mismas costumbres, ¿vale? Y que de repente hay una fiesta, la que sea, que todos participan en la fiesta, ¿vale? Que han preparado cosas, vestimentas, que van a cantar canciones, que se lo van a pasar bien en su fiesta, ¿sí? Bien. ¿Cómo es nuestra sociedad a día de hoy? O sea, ¿existe eso? La mayoría de las fiestas son folclóricas, la gente no participa, ¿no? Vete a Nueva York y pregunta, ¿eh? El barrio chino, el barrio indio, el barrio judío, el barrio no sé qué, no tienen fiestas comunes, ¿vale? O sea, vivimos en una sociedad donde nos hemos ido atomizando, se ha perdido la unidad cultural, la unidad social, ¿vale? Entonces somos cada uno como una especie de pequeñas islas, ¿vale? Y entonces empezamos a sentirnos desarraigados, como yo no pertenezco a esto, yo no soy de aquí, esto no va conmigo, yo no quiero saber nada de los moros y los cristianos, a mí eso que más me da, no quiero saber nada de la fiesta esta de la ermita de no sé qué, ¿vale? Es decir, poco a poco vamos perdiendo las raíces, ¿me entendéis? No nos sentimos de ningún sitio en concreto. ¿Vale? Es decir, vamos abandonando la idea de comunidad. ¿Eh? ¿En pro de qué? En pro de un individualismo creciente, ¿vale? Individualismo creciente que nos mete en nuestra casa, todos muy individuales, con nuestra lavadora, con nuestra secadora, con nuestra cocina, y si puede ser Amazon que nos traiga productos a nuestra puerta, ¿eh? El individualismo supremo, ¿vale? Pero yo no quiero saber nada, ¿vale? Me voy desarraigando, ¿entendéis el concepto, no? Pero claro, dice Simone Weil, ojo, ojo, que eso que da sentido a la vida, eso que da sentido a la vida es precisamente de lo que nos estamos desarraigando. Lo que da sentido a la vida es la sensación de pertenencia. Pertenencia a una comunidad, pertenencia a una familia, compartir con los demás, tradiciones, compartir, poder hablar con los demás, porque tenemos un mundo compartido. Eso es lo que da sentido, ¿no? Y sin embargo, en las sociedades capitalistas, poco a poco nos estamos desarraigando. Hemos entendido el concepto, ¿vale? Bien. Simon Weil y Martin Heidegger lo emplean para analizar la alienación del ser humano moderno en un mundo dominado por la tecnología y el capitalismo global, ¿eh? Si hasta ahora yo estaba hablando del capitalismo, ¿no? Ahora a eso le unís la tecnología. Ya no solo Amazon, sino, bueno, está claro, voy a hacer un comentario que no es nada filosófico, ¿no? Pero está claro que cada vez en España mismo, ¿no? O sea, las discotecas prácticamente han desaparecido, cada vez tenemos menos bares. ¿Por qué? Pues la gente cada vez sale menos de su casa. O sea, cada vez hay más juegos de ordenador, más no sé qué, o sea, nos vamos individualizando, atomizando y metiéndonos en nuestras pequeñas celdas, cada uno, ¿vale? O sea, es una mezcla del capitalismo y la tecnología, ¿eh? Llegaremos a la individualización absoluta, en la que se nos pueda vender a cada uno y a todos lo mismo, ¿eh? Tan, 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 y ejerzamos cada uno nuestra libertad eligiendo todos lo mismo, ¿eh? Y se pueda optimizar el beneficio de vendernos a cada uno porque no compartiremos absolutamente nada. ¿Eh? Cosas que podríamos compartir perfectamente, pero es más beneficioso que nos las vendan a todos de manera unitaria. ¿Vale? ¿Entendemos el proceso de desarraigo? ¿Eh? El desarraigo implica una pérdida de sentido y de pertenencia. ¿Eh? ¿De pertenencia de qué? Pertenencia
en general, pertenencia a la sociedad, pertenencia a la comunidad, etcétera, etcétera, resultando en una crisis de identidad y autenticidad. Esta condición se vincula con el sentimiento de angustia y la fragmentación de la subjetividad en la modernidad. Y de todas formas, os digo una cosa, yo sé que en la época en la que vosotros estáis de la vida, que vosotros estáis en una juventud maravillosa, ¿eh? En la que lo que más queréis es estar con los amigos, ¿no? Entonces, entendéis, esto lo entendéis conceptualmente, pero no vitalmente, ¿no? Dice, pues, ¿cómo que pérdida de la comunidad? Si lo que vosotros queréis ahora, estáis en el momento de hacer comunidad, ¿eh? Queréis hacer amigos, no sé qué tal cual. Pero ya lo veréis. O sea, ahora que esto que estamos explicando conceptualmente lo vais a experimentar en experiencia personal, ¿no? O sea, el mayor problema de nuestras sociedades, al final, ¿cuál es? La soledad. La soledad. ¿Eh? Hay abuelos que se mueren solos en su casa. ¿Eh? Hay hijos que ya no van a ver a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que individualiza, fragmenta tanto y rompe tanto las raíces que al final, ¿en qué desemboca el individualismo? ¿En qué desemboca la pérdida de la comunidad? En soledad absoluta. ¿Eh? Ya lo veréis, atentos. Bueno, último término, el penúltimo. Totalitarismo de Hannah Arendt, ¿vale? Un concepto central en el análisis de lo que ha pasado en el siglo XX. Entre otras cosas porque el siglo XX ha sido el siglo de los totalitarismos, ¿eh? Hombre, pero en otros siglos, Celso, también ha habido guerras. Sí, ha habido guerras, ha habido matanzas, ¿eh? Lo que no ha habido es totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? La negación de la individualidad absoluta, la uniformización de la sociedad, mediante el terror, mediante la propaganda, eliminar la disidencia completamente, ¿vale? Bueno, el modelo nazi es el ejemplo por antonomasia, ¿eh? Pero si nos vamos posteriormente a la época soviética, pues también tenemos la época de la represión de Stalin, ¿no? Que fue una época claramente totalitarista, ¿ok? El totalitarismo es un concepto filosófico y político que describe un régimen en el cual el Estado ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida, social, política y cultural, suprimiendo la individualidad y subordinando a los ciudadanos a una ideología completamente homogénea, ¿vale? En estos momentos, ¿existe totalitarismo? Pues claro, la Corea del Norte de Kim Jong-un, ¿vale? Es decir, es claramente totalitarista, ¿eh? No hay ni un solo partido político, ¿eh? Cuando los ves por la tele hay que aplaudir y todos aplaudiendo así. O sea, no hay disidencia posible, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el momento levantes la mano, se te fusila y se ha terminado, ¿vale? Es decir, propaganda, terror, ¿vale? ¿Hasta qué? La uniformización total de la sociedad, ¿vale? Y cuando hablamos de totalitarismo, es que, claro, es que a lo mejor cuando pensamos en propaganda y la uniformización social de la ideología de una sociedad, y este de la izquierda no nos parece totalitarista, ¿eh? ¿Eh? Acordaros que este cartel es el mismo que este, ¿eh? Quiero decir que se han utilizado carteles muy similares a lo largo de la historia, ¿eh? Y sin embargo a estos los llamaríamos totalitaristas, ¿eh? Y sin embargo a este no, ¿eh? Bien. Teóricos como Hannah Arendt lo analizan como un fenómeno que va más allá de la mera autocracia o dictadura, ya que busca transformar radicalmente la sociedad y la naturaleza humana a través de la propaganda, el terror y la manipulación ideológica. En este sentido, el totalitarismo niega la pluralidad humana y la capacidad de deliberación autónoma, imponiendo una realidad monolítica y uniforme, ¿vale? Como os dais cuenta, espero que os deis cuenta, Hannah Arendt cuando habla de totalitarismo no hace una diferenciación ni en totalismo ni de izquierdas, ni de derechas, ni... No, no, no. El sistema totalitarista es típico del siglo XX y XXI, ¿eh? Pero nace en el siglo XX y lo que busca es eso, la uniformización social, ¿vale? Bien, banalidad del mal. Os voy a contar el caso en el cual lo descubre Hannah Arendt y ya habéis entendido el concepto, ¿vale? Eh, el caso es el de... Uy, se me acaba de olvidar el nombre. Eichmann, ¿vale? Eichmann.
¿eh? ¿Quién es Eichmann? Eichmann es un tipo, es un nazi, ¿vale? Es un nazi, en el cual le hacen un juicio en Jerusalén. Y va Hannah Arendt allí al juicio de Eichmann. Y entonces, ¿qué espera encontrarse? Pues a un nazi. Espera encontrarse al demonio. ¿Vale? Espera encontrarse una persona que odia a los judíos, que tiene una ideología totalitarista, que, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Y a quién se encuentra Hannah Arendt? A un pobre desgraciado. Se encuentra a un pobre desgraciado. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacía Eichmann? Eichmann repasa allí su vida, estudió en no sé dónde, siempre sacaba muy buenas notas, un chiquito muy aplicadito, estudió ciencias, que no sé qué, y al final lo ponen a trabajar en los trenes. ¿Y a qué se dedica Eichmann? A la optimización de los trenes, y a que todos los trenes salgan a su hora y lleguen a su hora con su cargamento, ¿vale? Y entonces Eichmann se pasa toda la época de la Segunda Guerra Mundial, toda la época del exterminio nazi, metiendo judíos en vagones para mandarlos a Auschwitz, a Birkenau, a Treblinka, además con una eficiencia matemática, ¿no? Y el tío termina su trabajo y dice, yo estoy orgulloso de mi trabajo. O sea, a mí lo que me dijeron es que estos trenes tenían que ser eficientes y tal, y yo lo único que he hecho es llevar a cabo la eficiencia en este trabajo que me han asignado, ¿vale? Es decir, en lo que se encuentra Hannah Arendt, con lo que se encuentra Hannah Arendt no es con el demonio, es con un funcionario. Es con un funcionario que tiene una familia, que tiene unos hijos y que lo único que quiere hacer es bien su trabajo, irse por la noche a dormir con su mujer y a cenar con sus hijos y ya está. No se encuentra ni mucho menos al demonio. Y entonces es cuando Hannah Arendt acuña su término de la banalidad del mal. No, no, el mal no es una cosa de gente malísima, malvadísima, no, es realmente banal, es vulgar el mal. El mal es simplemente que hay personas que hacen lo que les dicen, sin plantearse si eso es justo, si no es justo, ¿vale? Lo único que están haciendo es una función y no piensan más allá, ¿vale? Es decir, la banalidad del mal es el concepto que encuentra Hannah Arendt para denunciar el peligro de la obediencia ciega, ¿vale? Al final, lo que ocurre en los nazis no quiere decir que no hubiera personas malvadas, ¿eh? No dice eso Hannah Arendt, ¿eh? Seguramente Hitler debía ser malvado, ¿eh? Yo no lo conozco, pero Hitler debía serlo, no lo tengo claro. No sé si Hitler era malvado o era un subnormal redomado, no sé si era gilipollas, no lo tengo claro. Me parece un trepa que da unos discursos ahí, no sé qué tal. El que tengo claro que era malvado era el que estaba detrás de Hitler, Heinrich Himmler. Himmler es el que ideó los campos de exterminio, la solución final, no sé qué tal. Y Hitler pues daba discursos, arengaba a las masas, de verdad que no sé si era un payaso. No lo tengo claro. Himmler no era un payaso. Himmler era un hijo de puta. Ese sí, ese quiso exterminar al pueblo judío y así lo dice, ¿vale? Efectivamente, ¿no? Que Hitler, muy bien dicho, en lugar de ser el líder del partido nazi era la mascota, ¿no? Era eso vistoso que sacas a dar una vuelta y tal, ¿vale? Entonces, Hannah Arendt no está diciendo que no haya gente malvada, ¿eh? No, no, no. Gente malvada también hay, ¿vale? Pero si se ocurrió lo que ocurrió en el genocidio nazi, realmente es por la banalidad del mal. O sea, porque hubo miles y miles y miles de personas que simplemente obedecieron, ¿no? O sea, y dieron su obediencia ciega al líder, al poder o lo que fuera, ¿vale? Bien. El concepto de banalidad del mal fue introducido por Hannah Arendt en su obra Eichmann en Jerusalén, donde cuenta el juicio a Eichmann, para describir la capacidad de los individuos de cometer actos atroces sin una intención maliciosa, simplemente por cumplir órdenes o por seguir normas burocráticas, ¿vale? Es decir, la obediencia ciega.
Eh, Arendt sugiere que he puesto precisamente, no es que no quería poner una foto de Hitler, he puesto la foto de Charlie Chaplin, ¿no? Porque es que Hitler considero que era un payaso, o sea, literal, ¿eh? Y aún hay gente por aquí, incluso en este instituto, ¿eh? Que van haciendo alardes y hablan de Hitler y tal. Digo, pues mira, pues nada. Arendt sugiere que el mal puede manifestarse de manera despersonalizada y carente de reflexión. En definitiva, es obediencia ciega sin discurrir nada, es decir, sin pensar, ¿vale? Cuando los sujetos renuncian a su capacidad de juicio crítico y a su responsabilidad ética. Este concepto pone en cuestión la idea tradicional de que el mal surge de la perversidad o de la corrupción moral, revelando que puede emerger de la simple indiferencia y la obediencia ciega a las estructuras de poder. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y alguno de estos términos será el término de las pruebas PAU.